SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Las hermanas Banner, de Edith Wharton. Edith Wharton nació en Nueva York en 1862 y murió en Saint-Brice-sous-Forêt, en Francia, en 1937. Fue una mujer anticipada a su tiempo en sentido social, sexual y profesional. Perteneció a la alta burguesía y su hábitat fueron las esferas sociales más refinadas. Es la autora de La edad de la inocencia, La casa de la alegría, Ethan Frome o La solterona y Santuario, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Las hermanas Banner fue escrita en 1892, pero no la publicó hasta 1916. Cuenta la historia de dos hermanas que viven aisladas en su mercería en un barrio humilde de Nueva York y cómo su mundo salta por los aires. Nos habla de la abnegación y del sacrificio, de la pobreza, de la inocencia, del amor. Es una novela conmovedora, triste, profunda e inolvidable. Vamos allá. En los días en que el tráfico de Nueva York avanzaba al ritmo de los languidecientes coches de caballos, en que la buena sociedad aplaudía a Christine Nilsson en la Academia de Música y disfrutaba de los atardeceres de la Escuela del Río Hudson que colgaban en las paredes de la Academia Nacional de Diseño, había una discreta tienda de un solo escaparate, conocida estrecha y favorablemente por la población femenina del vecindario que limitaba con la Plaza Stuyvesant. Se trata de una tienda muy pequeña en un destartalado semisótano de una calle tranquila ya condenada a la decadencia. La tienda tiene un cartel donde pone Hermanas Banner en borrosas letras de oro sobre un fondo negro. La casa es un edificio de viviendas particulares con una fachada de ladrillo, contraventanas verdes de goznes sueltos y el cartel de una modista en la ventana inmediatamente superior a la tienda. Los cristales del escaparate de las hermanas Banner siempre están muy limpios. En él se pueden ver flores artificiales, tiras de franela festoneada, hormas de alambre para sombreros y tarros de conservas caseras. Las hermanas Banner están muy orgullosas de lo cuidada que está su mercería y se sienten satisfechas con su modesta prosperidad. Les permite pagar el alquiler, ganarse la vida y no contraer deudas. Sin embargo, de vez en cuando, en medio de las horas más grises aparecía un instante carente de la luminosidad necesaria para ser denominado brillante, pero que sí presentaba ese matiz argénteo propio del ocaso con el que a veces concluye un día de tormenta. Annelisa, la mayor de las hermanas, está disfrutando con serenidad de uno de esos momentos en una tarde de enero, sentada en la trastienda que ella y su hermana Evelina utilizan como dormitorio, cocina y salón. Han bajado las persianas, despejado los mostradores y tapado los artículos del escaparate con una sábana vieja y fina, pero la puerta no se cerrará hasta que no regrese Evelina, que ha llevado un paquete al tintorero. En la trastienda, una tetera burbujea en el fogón. Annelisa ha colocado un mantel en un extremo de la mesa que ocupa el centro de la estancia. 2 tazas, 2 platillos, un cuenco de azúcar y una porción de bizcocho. Annelisa, cuyo rostro menudo y normalmente angustiado mostraba una serenidad infrecuente y cuyos mechones de cabello pálido sobre las sienes venosas brillaban con fuerza a la luz de la lámpara, se había sentado delante de la mesa y empaquetaba con su acostumbrada y torpe parsimonia un objeto abultado y envuelto en papel. Para conmemorar algún acontecimiento de importancia evidente, se ha puesto el vestido de seda negra, teñido 2 veces y de costura triple. Vista así, Annelisa parece 10 años más joven que cuando se sitúa detrás del mostrador, en medio del fragor y de las tareas de la jornada. Coloca el paquete envuelto al lado del plato de su hermana y se sienta en una de las mecedoras que hay cerca de la ventana. Al cabo de un instante se abre la puerta de la tienda y entra Evelina. La menor de las hermanas Banner, algo más alta que la mayor, tenía una nariz más prominente, pero una boca y un mentón menos marcados. Todavía se permitía la frivolidad de ondularse el cabello pálido y llevaba los apretados ricitos, tiesos como los cabellos de una estatua siria, aplastados bajo un velo moteado que le terminaba en la punta de la nariz enrojecida por el frío. Viste una fina chaqueta y una falda de cachemira negra. Presenta un aspecto ajado y marchito, pero no parece imposible que, en circunstancias más felices, aún pueda irradiar una relativa juventud.
Caramba, Ana Elisa. ¿Se puede saber por qué te has puesto tu mejor vestido de seda? Evelina, ¿y por qué no me lo iba a poner, si se puede saber? ¿Acaso no es tu cumpleaños, querida? Annelisa extiende los brazos con la torpeza de las emociones habitualmente reprimidas. Evelina, que no parece haber advertido al ademán, se descubre la espalda estrecha y contesta que qué más da, que deberían olvidarse de los cumpleaños, que bastante les cuesta celebrar la Navidad. Annelisa obliga a Evelina a acercarse a la mesa y un instante después se produce la exclamación que esperaba al descubrir Evelina el paquete que hay junto a su plato. La hermana menor deshace el nudo con rapidez y saca del envoltorio un redondo reloj de níquel de los que cuestan $1.75. Ay, Ana Elisa, ¿por qué lo has hecho? ¿Acaso no has tenido que acercarte a la plaza todas las mañanas, hiciera el tiempo que hiciera, para ver qué hora era desde que el julio pasado tuvimos que vender el reloj de nuestra madre? ¿Acaso no ha sido así, Evelina? Sí, pero... No hay pero que valga. Siempre hemos querido un reloj y ya lo tenemos. No hay que darle más vueltas. ¿No es precioso? Qué fuerte suena el segundero. Tenía miedo de que le oyeras al entrar. Annelisa sabe que la aparente indiferencia de Evelina denota solo unos escrúpulos no expresados. Evelina le dice a su hermana que es muy buena y le pregunta a qué ha renunciado para regalarle el reloj. Las dos mujeres comen en silencio durante unos instantes antes de que Evelina vuelva a hablar para preguntarle a su hermana si el reloj le ha costado mucho, y Annelisa le contesta que ha sido una ganga y que lo ha pagado con el dinero de un encargo extraordinario que le cosió a máquina a la señora Hawkins. Evelina le dice que con ese dinero iba a comprarse unos zapatos, pero Annelisa le contesta que ha remendado los viejos y han quedado como nuevos. Continúan comiendo sin decirse nada más. Entre ellas, en la mesa, el reloj no deja de emitir su simpático tic-tac. ¿Dónde lo has comprado? ¿Dónde lo voy a haber comprado? Por aquí cerca, cruzando la plaza, en la tiendecita más extraña que he visto en la vida. Lo vi en el escaparate al pasar. Entré inmediatamente y pregunté el precio. El encargado me atendió con mucha amabilidad. Un hombre simpaticísimo, creo que es alemán. Le dije que no podía pagar mucho y él respondió que también sabía lo que era pasar apuros. Se llama Rami, Hermann Rami. Lo vi en el letrero que había encima de la puerta. Me contó que antes trabajaba en Tiffany's, que estuvo años allí, en el departamento de relojes, pero que hace 3 años se enfermó, sufrió unas fiebres benignas y perdió el empleo. Cuando se recuperó, ya habían buscado a otra persona y no lo readmitieron. Y por eso abrió la tiendecita. Me ha parecido muy avispado y hablaba como si hubiera estudiado, aunque tiene cara de enfermo. Evelina escucha con suma atención. En las vidas recluidas de las dos hermanas, un episodio tal reviste una gran importancia. Le pregunta a Annelisa cuántos años tendrá Hermann Rami y la hermana mayor le contesta que no cree que haya rebasado mucho la 40. Para entonces ya no queda nada en los platos, la tetera está vacía. Las dos hermanas se levantan de la mesa. Mientras Annelisa recoge, Evelina busca un sitio donde colocar el reloj. En la pared hay una estantería de palisandro con un calado ornamental. Lo sitúan allí. Una vez estudiado el efecto desde todos los ángulos de la estancia, Evelina coloca lánguidamente la máquina de calar en la mesa y comienza la monótona tarea de perforar un montón de volantes de seda negra. El reloj, desde su altura insuperable, marca el tiempo al compás del chasquido desalentador del instrumento que ella maneja. En esta novela breve, que escribió casi 30 años antes que La Edad de la Inocencia, su novela más conocida, llama la atención que la autora centra su interés en unos personajes, un barrio y unas historias nada glamurosas. Y profundiza en un personaje, la mayor de las hermanas Banner, a quien la voz que narra se pega como una sombra. Sorprenden las diferencias entre esta novela temprana y el resto de su obra. En Las hermanas Banner se nos presentan un barrio y una sociedad caracterizados por la modestia, la mediocridad, la precariedad. Es también un mundo sofocante porque los límites están siempre presentes en la conciencia de Edith Wharton. La compra del reloj de Evelina había constituido un acontecimiento más importante en la vida de Annelisa Banner de lo que la hermana menor podía suponer. No solo porque Annelisa ha podido gastarse su propio dinero en lo que ha querido, sino que además ha salido de la tienda. Por lo general es Evelina quien lleva las cosas al tintorero y quien reparte las compras. El simple acto de salir de la quietud monástica de la tienda y acceder a la algarabía de las calles la llena de una leve emoción que acaba adquiriendo una gran intensidad.
y a partir de ese día empieza a obtener cierto placer sosegado al pensar en el pequeño establecimiento del señor Ramy, no muy distinto del suyo en lo referente a la penumbra rústica, aunque la capa de polvo que cubre el mostrador y las estanterías hace que la comparación solo resulte aceptable superficialmente. En cualquier caso, no se mostró muy severa con el estado de la tienda, puesto que el señor Ramy le había contado que estaba solo en el mundo y los hombres solos, como ella sabía muy bien, no sabían limpiar el polvo. Ella se afanó en adivinar por qué no se había casado o si por el contrario era viudo y había perdido a todos sus hijitos y no sabía cuál de las dos opciones lo convertía en una persona más interesante. Annelisa sabe que el señor Ramy vive en la trastienda porque ha atisbado al entrar una habitación cochambrosa con una cama revuelta y el omnipresente olor del aceite frío indica que seguramente él mismo se prepara la comida. Se le ocurre que seguramente compra en el mismo mercado que Evelina y le fascina pensar que es probable que él y su hermana se vean continuamente sin ser en absoluto conscientes del vínculo que los une. Decide que un día quiere ser ella la que vaya al mercado. La propia Evelina le brinda el pretexto al despertarse una mañana con dolor de garganta. Un paseo de pocos minutos la lleva hasta el mercado en el que Evelina compra y en el que, de tener cierta sensatez topográfica, el señor Ramy también debería conseguir sus provisiones. No tiene prisa. De hecho, deja que algunas clientas pidan antes que ella, pero el señor Ramy no entra en ninguna de las tiendas que ella visita. Finalmente, Annelisa vuelve a casa. A continuación, transcurre una semana anodina en la que no destaca ningún otro incidente. Todos los pequeños acontecimientos cotidianos que hasta entonces habían bastado para llenar el tiempo le revelaban ahora su tediosa insignificancia y por primera vez en tantos años de trabajo pesado se rebeló contra la monotonía de su vida. En Evelina, esos arrebatos de insatisfacción resultaban habituales y Annelisa los disculpa al considerarlos uno de los atributos de la juventud. Annelisa piensa que Evelina tendría que haberse casado y haber sido madre, tendría que haberse puesto un vestido de seda los domingos y haber desempeñado un papel importante en la vida parroquial. Pero Evelina ha recibido pocas atenciones y tan pocos pretendientes como Annelisa, que nunca ha soñado con permitirse el lujo de la autocompasión. Pero ahora empieza a dirigir hacia sí misma una parte de la compasión con que antes ha contemplado a Evelina. Al fin había admitido su derecho a reconocer ciertas oportunidades perdidas que había tenido. Una vez establecido ese peligroso precedente, empezó a recordarlas con frecuencia. Una tarde, al levantar la vista de la labor, Evelina se da cuenta de que el reloj está parado. Es lunes y siempre dan cuerda al reloj los domingos. Con cabezas gachas e impacientes, las dos mujeres lo zarandean y le dan la vuelta como si quisieran resucitar a un ser vivo, pero el reloj no reacciona al manoseo y Evelina acaba dejándolo con un suspiro. Es como si hubiera muerto, ¿verdad, Annelisa? Qué silenciosa se ha quedado la habitación. Voy a devolverlo a su sitio. Y supongo que mañana tendrás que pasar por la tienda del señor Ramy a ver si puede arreglarlo. Sí, no quedará otro remedio. Una repentina palpitación estira las costuras de su lisa pechera de alpaca y se le despierta un latido en ambas sienes. Esa noche, mucho después de que Evelina se haya dormido, Annelisa todavía permanece despierta en ese silencio extraño, más nítidamente consciente de la cercanía del reloj inútil que cuando éste marcaba los minutos sin interrupción. A la mañana siguiente se despierta en medio de un sueño inquietante en el que el señor Ramy y su tienda han desaparecido. La idea es llevar el reloj después de comer, pero justo en ese momento a la señorita Mellins, la modista del piso superior, le da un ataque y Annelisa tiene que subir a ayudarla y darle un poco de cordial, que es como llaman al licor de cerezas que guardan bajo llave en el armario para emergencias como esa. 2 horas después, Annelisa baja y nada más entrar oye el sonoro tic-tac del reloj. Evelina ha sido quien ha llevado el reloj al señor Ramy. Parece que solo tenía una mota de polvo en el mecanismo. Durante un momento, Annelisa se queda sin palabras. Hasta que supo que había perdido su oportunidad, no se percató de cuántas esperanzas había depositado en ella. Pero ni siquiera entonces comprendió por qué había deseado volver a ver al relojero con tanta intensidad. Pero Annelisa ha alcanzado una gran perfección en el arte de la renuncia y tras un silencio apenas perceptible le cuenta el ataque de la señorita Mellins y luego vuelven al reloj.
Evelina le cuenta a su hermana que el señor Rami le ha prometido que irá a echarle un vistazo en un par de días, después de la cena. Me parece un hombre simpaticísimo. Y no creo que llegue a los 40 años. Aunque es verdad que tiene cara de enfermo. Debe de estar muy solo, sin nadie que lo acompañe en esa tienda. Me lo ha dado a entender y la verdad es que he tenido la sensación de que se ha ofrecido a venir a ver el reloj para tener una excusa. Me lo ha propuesto justo cuando yo ya salía de la tienda. ¿A ti qué te parece? No sé qué decir. Bueno, no es que me las quiera dar de lista, pero creo que el señor Hermann Rami no lamentaría pasar alguna velada aquí, en vez de quedarse solo en ese cuchitril que tiene. Seguro que ya tiene muchos amigos. De eso nada, no tiene casi ninguno. ¿Eso también te lo ha contado? Sí. Parecía arder en deseos de hablar con alguien agradable, me refiero. Creo que ese hombre no es feliz, Annelisa. Yo pienso lo mismo. Y tiene pinta de ser una persona culta. Cuando entré estaba leyendo el periódico. Qué triste que haya terminado en esa tienducha después de haber pasado años en Tiffany's y de haber sido uno de los encargados del departamento de relojes. ¿Eso te ha comentado? Pues sí. Creo que me habría contado todo lo que le ha pasado en la vida si hubiera podido quedarme a escucharlo. Te digo que está más solo que la una, Annelisa. Lo sé. 2 días después, Annelisa advierte que Evelina, antes de sentarse a cenar, se ha prendido un lazo de color carmesí en la pechera. Cuando terminan de comer, Evelina, que casi nunca se ocupa de recoger la mesa, empieza a ayudar a Annelisa a llevarse los platos con una premura nerviosa. De pronto se queja de tener solo una habitación y Annelisa le contesta que a ella siempre le ha parecido que disfrutan de muchas comodidades. Evelina dice que tal vez podrían comprar un biombo con el que ocultar la cama. Annelisa se sonroja. Hay algo levemente vergonzoso en la sugerencia de Evelina. Yo siempre pienso que si pedimos más, lo que ya tenemos puede desaparecer. Pues quien se lo llevara tampoco sacaría gran cosa. Unos momentos después, en la trastienda ya reina el acostumbrado orden perfecto y las 2 hermanas se han sentado cerca de la lámpara. Levantan la vista cuando suenan unos golpes en la puerta de la calle. Evelina se pone de pie. Es el señor Rami. Es un hombre más bien bajo, de rostro pálido, barba y con el cuello del abrigo subido. Annelisa suelta la costura, se levanta y le saluda. El señor Rami arrastra las R's, lo que delata su nacionalidad. Dice que quiere que el cliente se quede satisfecho con todos los relojes que vende, y Annelisa le dice que ellas están satisfechas, a lo que el señor Rami responde que no se quedará tranquilo hasta que vea que el reloj funciona bien. Evelina coge el abrigo del señor Rami, que está deshilachado, y su sombrero raído, y le ofrece que tome asiento. El señor Rami sonríe y deja al descubierto una dentadura amarillenta a la que le faltan un par de piezas. Revisa de nuevo el reloj y dice que funciona perfectamente. Annelisa saca el licor de cerezas y 3 copas anticuadas. Llena la copa del señor Rami, pero en la suya y en la de Evelina solo sirve unas gotas. Con una reverencia dirigida a ambas anfitrionas, el señor Rami apura el licor y asegura que es excelente. Luego, el señor Rami habla de las flores artificiales que cose Evelina, dice que la casa es muy agradable y muy acogedora, y la conversación sigue desarrollándose unos minutos con ese ritmo desganado hasta que el señor Rami se marcha de pronto de un modo muy abrupto. A las hermanas Banner les empezó a resultar insoportablemente monótona la rutina invariable de la tienda. Anodinas y largas sus tardes junto a la lámpara, inútiles sus conversaciones habituales, al compás cansado de las máquinas de coser y de calar. Tal vez por eso Evelina al domingo siguiente propone invitar a cenar a la señorita Mellins. Y cuando están cenando, un bizcocho de mantequilla y encurtidos dulces, llaman a la puerta. Evelina va a abrir y regresa acompañada del señor Rami. Dice que solo ha ido para ver cómo marcha el reloj. El señor Rami se adapta a la situación con facilidad y Evelina, a quien le ha disgustado que él entre allí mientras los restos de la cena aún andan por la mesa, se sonroja de placer cuando él se brinda de forma muy campechana a ayudarla a recoger los platos. Una vez recogida la mesa, Annelisa propone que jueguen a las cartas y ya han dado las 11 cuando el señor Rami se marcha. Su despedida esta vez es mucho menos brusca, así que Evelina lo acompaña vela en mano a la puerta de la calle. La señorita Mellins dice, con un gesto travieso, que no sabía que Evelina tuviera un pretendiente. Annelisa, saliendo de un estado de soñadora beatitud, le contesta que se equivoca, pero la señora Mellins apuesta a que habrá boda antes de primavera. Annelisa no respondió. Se había puesto muy pálida,
Dirigió a Evelina una mirada larga e inquisitiva cuando ésta volvió a entrar. Sus mejillas estaban arreboladas y sus ojos azules brillaban, pero a Annelisa le pareció que la coqueta inclinación de su cabeza le resaltaba lamentablemente un punto flaco, la barbilla hundida. Fue la primera vez que advertía un fallo en la belleza de su hermana, y esa crítica involuntaria la sorprendió, como si constituyera una traición secreta. En los meses siguientes, el señor Ramy visita a las hermanas con una frecuencia cada vez mayor. Convierte en costumbre ir a verlas los domingos por la tarde. A veces, durante la semana, encuentra una excusa para presentarse sin ser esperado cuando ellas se disponen a trabajar junto a la lámpara. Annelisa advierte que ahora Evelina nunca olvida ponerse el lazo de color carmesí antes de la cena. El señor Ramy, al ir cogiendo confianza, se va volviendo más parco en palabras, y después de que las sonrojadas hermanas le concedieran el privilegio de fumar en pipa, empieza a incurrir en largos intervalos de silencio meditativo que para las anfitrionas no resultan completamente desprovistos de encanto. Hay algo fortificante y pacífico en la sensación que transmite esa tranquila presencia masculina. Cuando el señor Ramy se quita la pipa de la boca y le apetece hacer confidencias, ellas experimentan una compasión que casi les resulta dolorosa. El nombre de la señora Hodgmüller, la viuda de un viejo amigo que lo había cuidado mientras padecía unas fiebres, fue recibido con suspiros reverenciales e inspiraba una punzada interior de envidia siempre que volvía a aparecer en esos monólogos biográficos. Un día, al aproximarse la primavera, el señor Ramy propone a las damas que lo acompañen a una exposición de imágenes estereoscópicas. Annelisa propone que vaya Evelina para no dejar sola la tienda por la noche. Evelina pasa todo el día siguiente adornando un sombrero de paja con no me olvides que ella misma ha confeccionado. Annelisa saca el broche de mosaico y un mantón de cachemira de la madre sale de su envoltorio de lino encerado. A Annelisa le parece que ha pasado sola varias horas cuando oye los golpes de Evelina en la puerta. El reloj solo marca las 10:30. La primavera empezó a mostrar sus primeras e inequívocas señales a los recelosos neoyorquinos mediante una nueva virulencia en el viento y la omnipresencia del polvo. Un día Evelina llegó a la trastienda a la hora de la cena con un ramo de junquillos en la mano. Evelina dice que no ha podido resistirse a comprarlo, que necesitaba imperiosamente contemplar algo bonito. Al señor Remy le parecen muy bonitas también. Evelina dice que le gustaría ir al campo, a algún lugar verde y tranquilo, que no soporta la ciudad ni un día más. El señor Ramy propone entonces ir algún domingo a Central Park e invitar a la señorita Mellins. El domingo siguiente lo hacen. Van en ómnibus. En un rústico restaurante toman un vaso de leche con un bizcocho de limón de ensueño que paga el señor Ramy. Luego deambulan de un sendero a otro con la lentitud de los domingueros ocasionales. Annelisa no se separa de la señorita Mellins, que no para de hablar un instante, y deja que el señor Ramy encabece la marcha junto a Evelina. La vuelta la hacen en un ómnibus lleno a rebosar. Annelisa nunca se ha sentido tan agotada. Cuando franquea el umbral de su casa en silencio, nota que la quietud de la tienda le extiende unos brazos consoladores. A Evelina, en cambio, el día le ha parecido una delicia. La autora se enfrenta a sus personajes con el deseo de conocerlos más. Como es habitual en ella, la descripción de los ambientes es magnífica, pero este no es en las hermanas Banner su principal interés, quizá porque el mundo en el que ha enfocado la mirada no es el suyo. La mirada es más compasiva, contiene más dolor. Los personajes centrales de las hermanas Banner parecen mucho más desvalidos. La precariedad económica en la que viven es ya un factor determinante, y carecen de ese apoyo que el grupo social privilegiado da siempre a los suyos. En el barrio de la Mercería no hay muchos valores externos convencionales que defender. Se vive más cerca de los asuntos básicos. En consecuencia, se dan más dosis de autenticidad. Durante los 4 días posteriores a aquel domingo en el parque, las hermanas Banner no recibieron noticias del señor Ramy. Al principio, ninguna de las dos confesó su decepción ni su angustia. La quinta mañana, Evelina dice que deberían sacar el dinero. Para ellas, el invierno ha sido bastante próspero y sus ahorros, lentamente reunidos, han alcanzado la nada desdeñable cifra de $200. Pero corren rumores sobre la caja de ahorros en la que han ingresado esa cantidad. Han pedido consejo al señor Ramy y él confirmó las informaciones y se ofreció a encontrarles alguna inversión segura.
Si estuviera en tu lugar, iría de inmediato a ver si el señor Rami está enfermo. Tú sí puedes. En el caso de que esté enfermo, parecería solo una muestra de amistad. Si yo estuviera en tu lugar, iría hoy mismo. Después de cenar, Annelisa emprende la marcha. Se siente vieja y humillada. Sabe que está llevando a cabo una gestión amorosa para Evelina y eso parece sacarle la última gota de sangre joven que corre por sus venas. Al entrar, el corazón le empieza a palpitar. El señor Rami tiene el rostro hundido entre las manos. Está sentado detrás del mostrador con una extraña actitud de abatimiento. Al oír el chasquido del pestillo, él levanta la vista lentamente y clava en Annelisa una mirada sin brillo. Su rostro presenta un color ceniciento y amarillo. El señor Rami, sin embargo, dice que no ha estado enfermo, sino que ha tenido uno de los ataques de siempre. Habla de modo lento y trabajoso, como si le costara articular las palabras. Lo lamento. Mi hermana y yo habríamos estado más que dispuestas a hacer todo lo que pudiéramos por usted. El señor Rami se lo agradece y le dice que al día siguiente se pasará a verlas. Al llegar a la tienda, Evelina le pregunta enseguida cómo está y Annelisa le contesta que estaba solo un poco pachucho y que vendrá mañana. ¿Vendrá? ¿No me estás mintiendo? ¿Cómo te voy a mentir, Evelina Banner? Si a mí me da igual. Annelisa queda sumida en un estado febril por la vergüenza que le produce que su hermana haya quedado en evidencia. Efectivamente, el señor Rami reaparece a la tarde siguiente, aún algo cetrino y con los labios rojos. Annelisa le pregunta por la inversión que les ha recomendado y deciden que él se encargará del asunto. Luego lee en voz alta, confundiendo las consonantes de forma repetida, un poema titulado La doncellez. Evelina baja la mirada pensando que su vida podría haber sido muy distinta junto a un hombre que leyera poesía como el señor Rami. Durante las semanas posteriores, el señor Rami, pese a que sus visitas se hicieron tan frecuentes como antes, no recobró el mismo ánimo de siempre. Se quejaba con frecuencia de que le dolía la cabeza, pero rechazaba los remedios que Annelisa le brindaba titubeante y evitaba toda investigación minuciosa de sus síntomas. El mes de julio llega con una repentina llamarada de calor y una noche Evelina dice que daría lo que fuera por respirar un poco de aire puro del campo. Unos días más tarde, el señor Rami se presenta con una propuesta que complace enormemente a Evelina: ir a visitar a su amiga, a la señora Hochmuller, que vive a las afueras de Hoboken. Dice que tiene un jardín de verdad, con árboles y toda una pérgola para sentarse, y gallos y gallinas. Dice que el paseo hasta allí en transbordador es muy elegante. A Annelisa aún le oprime el recuerdo de aquel domingo interminable en Central Park, pero obedeciendo a una mirada imperiosa de Evelina, finalmente accede de forma desganada. Ese domingo hizo mucho calor. Ya en el transbordador, Annelisa revivió al apreciar la brisa salina y el espectáculo que brindaban las atestadas aguas. Sin embargo, cuando alcanzaron la otra orilla y pisaron el sucio embarcadero, empezó a notar un cansancio adelantado y doloroso. Suben a un ómnibus y van traqueteando de una calle miserable a otra. Luego toman otro ómnibus que los lleva a un barrio poco poblado. Al fin se internan en un camino lleno de baches hasta llegar a una pequeña casa roja con contraventanas verdes y una empalizada en torno al jardín. La señora Hochmuller es una mujer corpulenta con un vestido de lana merina de color marrón ladrillo. Los recibe en la puerta sonriendo y saludando con la cabeza, mientras su hija, Linda, una muchacha de cabello rubísimo, de pecosas mejillas encarnadas y que no mira de frente, se coloca inquisitiva detrás de ella. En la cocina está preparada la mesa con bizcochos especiados de aspecto extraño y compota de frutas. A Annelisa la comida le parece interminable y poco tentadora. Con el señor Rami, la señora Hochmuller se muestra casi descaradamente familiar. Lo llama Rami, sin más aditamentos. Después de la comida, el señor Rami y Evelina se van a dar una vuelta. La señora Hochmuller y Annelisa se quedan solas. A Annelisa le inspira una auténtica aversión esa mujer. Al fin, Evelina y el señor Rami regresan del paseo con la frente perlada de sudor. Evelina sonrosada y tímida, con un lacio ramo de helechos en la mano. Después de la ceremonia del café, vuelven al transbordador. Annelisa se sentó a cierta distancia, apartada de los demás. Había concluido que el señor Rami le había propuesto matrimonio a Evelina en el bosque y se preparaba en silencio para recibir la confesión de su hermana esa noche. Pero Evelina no da muestras de querer hacer confidencias.
El sábado siguiente, Annelisa está sola en la tienda cuando la puerta se abre y entra el señor Rami, que nunca ha aparecido a esa hora. Annelisa le dice que Evelina no está y el señor Rami le dice que ya lo sabe, que se ha cruzado con ella. Annelisa lo contempla con una perplejidad creciente. Él toma asiento en un taburete que hay al lado del mostrador y ella vuelve a colocarse detrás. El señor Rami la mira con una intensidad inusual, la piropea incluso, le dice que parece tener mejor salud que su hermana. Ella se queda callada, no sabe qué rumia, pero el señor Rami se lo desvela inmediatamente. Le dice que ha ido allí porque quiere casarse con ella. Annelisa, durante muchos rezos a medianoche, había intentado armarse de valor para cuando escuchara esa declaración. Pero ahora que ésta se producía, se sintió lamentablemente asustada y poco preparada. El señor Rami se apoya con ambos codos en el mostrador. Ella advierte que tiene las uñas limpias y que se ha cepillado el sombrero. Le dice que está muy solo, que come fiambre todos los días y que quiere casarse. Annelisa dice que no. El señor Rami le señala con uno de sus dedos de yemas cuadradas y le ruega que le acepte. Ella sigue sin comprender. Se levanta titubeante y aparta la cesta de botones que se interpone entre ellos. Entonces se da cuenta de que él intenta cogerle la mano. Cuando los dedos de ambos se tocan, nota que un torrente de alegría se apodera de ella. Le parece estar flotando en un mar estival y que todas las olas rompen en sus oídos. El señor Rami le dice que ella le viene como anillo al dedo y luego le pregunta si es que no le gusta. Ella está a punto de pronunciar una palabra de confirmación, pero sus labios se resisten. Debe hallar otro modo de decírselo. El señor Rami continúa diciendo que siempre le han atraído las mujeres calladas, las que no montan jaleo ni se dan aires, a las que no les da miedo el trabajo. Pero, señor Rami, no me entiende. Yo nunca he tenido intención de casarme. Él la mira atónito, le pregunta por qué, y ella dice que no lo sabe. Se humedece los labios temblorosos. Lo cierto es que no soy tan activa como parezco. Es posible que no aguante las responsabilidades. No soy tan vivaracha como Evelina, ni tan joven. Él, incrédulo, le contesta que ella se ocupa de casi todo el trabajo de la tienda. Porque Evelina está atareada haciendo cosas en la calle. Y donde viven dos mujeres el trabajo no es mucho. Además, yo soy la mayor. Tengo que supervisarlo todo. No puedo, señor Rami. No puedo casarme. Estoy perpleja. Siempre pensé que le interesaba a Evelina. Siempre. Yo y todos. Es muy espabilada y muy guapa. Parecía lo más natural. Él contesta tercamente que se equivoca, que lo lamenta de verdad. Se pone de pie y echa la silla hacia atrás. Le pregunta a Annelisa si quiere pensárselo. No. Sería inútil, señor Rami. No tengo intención de casarme jamás. Me canso con facilidad. Me amedrenta tanto trabajo y padezco unos dolores de cabeza terribles. Lo de los dolores de cabeza parece ser clave para el señor Rami. Se lo agradezco mucho en cualquier caso. Y por favor, no. Annelisa le mira con los ojos anegados en lágrimas. El señor Rami le contesta que no se preocupe, que en boca cerrada no entran moscas. A ella le parece que el tono de él denota mayor resignación desde que ella ha mencionado los dolores de cabeza. Y de hecho, le pregunta si Evelina tiene esos dolores de cabeza. No, por Dios, nunca. Nada digno de ese nombre en cualquier caso. Lleva muchísimo tiempo sin tener uno, pero cuando se pone enferma, ella sí que sigue en pie. El señor Rami se dirige a la puerta. Annelisa se siente muy aliviada al quedarse sola. Sabe que el momento crucial de su vida ha pasado y se alegra de haber estado a la altura de sus ideales. Ha sido una experiencia maravillosa y pese a las lágrimas que le corren por las mejillas, no se arrepiente de haberla vivido. Pasa la siguiente hora sumida en un estado de ensoñación y éxtasis. Se encuentra henchida de orgullo con la misma intensa sensación de ser dueña de algo que en una ocasión de niña había sentido cuando su madre le había regalado un medallón de oro y ella se había incorporado en la cama en la oscuridad para sacarlo de donde se lo había escondido, debajo del camisón. Pero entonces el temor al regreso de Evelina empezó a mezclarse con esas cavilaciones. ¿Cómo iba a mirar a su hermana menor a los ojos sin revelar lo que había sucedido? Le parecía que su sensación de triunfo debía de resultar visible y se alegró de que ya hubiera anochecido cuando Evelina entró.
Pero Evelina, siempre taciturna, últimamente ha dejado de interesarse por los sencillos aconteceres de la tienda y no pregunta nada a Annelisa, que se alegra, aunque nota una cierta humillación, al darse cuenta de que el portentoso secreto que alberga en su interior no despide un resplandor visible. Le pareció decepcionante, incluso un poco absurdo, que Evelina no supiera al fin que eran iguales. Las hermanas Banner es una novela de amor, un amor confesado y admitido a solas, un amor al que se renuncia. Las razones de este silencio van más allá de las meras convenciones sociales. Se trata de una renuncia más profunda. Para la mayor de las hermanas Banner, por quien Edith Wharton ha tomado partido, constituyen una unidad. Si la unidad se ha de romper, que la responsabilidad no recaiga sobre ella, se dice, más o menos, nuestra protagonista. Hay renuncia y espíritu de sacrificio. Lo que se intuye, no expresado del todo, lo que es propio de Wharton, es que la hermana mayor prefiere la felicidad de la pequeña antes que la suya, consciente de que la suya supondría la desdicha de su hermana. El señor Ramy, después de un decoroso intervalo, vuelve a la tienda. Exteriormente no muestra señal alguna, pero un cambio se va haciendo gradualmente perceptible. Empieza a mirar a Evelina del mismo modo que ha mirado a Annelisa aquella tarde señalada. Una mañana de sábado, el señor Ramy les propone dar un paseo en barco por la bahía de Coney Island. Annelisa dice que ella no quiere ir. Evelina se hace un sombrero para la ocasión. Vuelve tarde y sola. Le cuenta a su hermana que todo ha sucedido repentinamente, que el barco estaba atestado y que se va a casar. No es que me sorprendiera del todo, claro está, ya sabía que me lo pediría antes o después, pero no creía que fuera a pasar hoy. Creía que nunca iba a conseguir armarse de valor. Me ha dicho que tenía mucho miedo de que lo rechazara, que por eso ha tardado tanto en pedírmelo. Evelina dice que es muy feliz. Annelisa, en ese instante, solo se permite sentir alegría. Le coge las manos, se las baja, la besa y se abrazan. Los días siguientes los ocupan los azorados ajustes que requiere la nueva relación de ambas con el señor Ramy y también la relación entre ellas. El señor Ramy aparece todos los días. Por las tardes, su prometida y él dan un paseo por la plaza. Al regresar, las mejillas de Evelina siempre están sonrosadas. Evelina le dice a su hermana que el señor Ramy quiere invitar a la señora Hochmuller a la boda y a Linda, su hija. Creo que de estar en tu lugar intentaría no hacerme muy amiga de la señora Hochmuller. Si estuvieras en mi lugar, seguramente querrías hacer todo lo posible por complacer al hombre al que amas. Es una suerte que no me considere muy superior a los amigos de Hermann. Pero si no me refería a eso, ¿y tú lo sabes? No obstante, el día que la vimos, no sé por qué, no me pareció de esas personas que una querría tener como amigas. Yo creo que es la mujer casada quien mejor juzga esos asuntos. Después de aquello, Annelisa se guarda para sí sus opiniones. Piensa que Evelina no necesita ni su apoyo ni sus reconvenciones y que ella ya no desempeña papel alguno en la vida de su hermana. Atraviesa el noviciado de su dolor. Se prepara para la soledad que la aguarda cuando Evelina se marche. Una tarde, Evelina llega arrebolada y turbada de su paseo por la plaza. Le cuenta que el señor Ramy quiere casarse la semana que viene porque se van a ir a vivir a San Luis. A él le han hecho una oferta de trabajo en la Tiffany's de San Luis, que no puede rechazar, en el departamento de relojes. La señora Mellins ayuda a confeccionar el traje de novia. Una tarde, Evelina entra sola en la estancia y cuando se queda sola con su hermana, dice que no hace falta que terminen el traje, que se acabó, que no puede llevarla a San Luis porque no tiene suficiente dinero. Annelisa le ofrece los $200 que tienen ahorrados. La boda de Evelina tuvo lugar el día previsto. Se celebró por la tarde en la capilla de la iglesia a la que acudían las hermanas y una vez terminada, los pocos invitados presentes se dirigieron al establecimiento de las Banner, donde los aguardaba un convite nupcial. Las Hochmuller son el alma de la fiesta. A la mañana siguiente, el señor Ramy y su esposa emprenden el viaje a San Luis y Annelisa se queda sola. El segundo día después de la marcha de Evelina, le parece que todo en la trastienda y en la tienda se ha vuelto frío y desconocido. Da vueltas toda la noche en su lado de la cama. 10 días después llega la primera carta de Evelina. No parece ser muy feliz. Le dice que está todo el día sola, que se alojan en una casa de huéspedes, pero esperan encontrar pronto unas habitaciones.
Le cuenta que la ciudad no es en absoluto tan grande ni tan hermosa como Nueva York, pero que no dejará de mostrar un espíritu resignado y piadoso. Firma Evelina B. Rami. En las primeras semanas de invierno, Annelisa recibe 2 o 3 cartas de la misma índole. Al principio, Annelisa escribió, tímida pero insistentemente, rogando noticias más frecuentes. Después, a medida que una petición tras otra fueron sumiéndose en el misterio del prolongado silencio de Evelina, unos miedos imprecisos empezaron a apoderarse de la hermana mayor. Annelisa recuerda el nombre de la joyería de San Luis y les escribe, pero le contestan que despidieron al señor Rami hace un mes. Ha perdido la última referencia de Evelina. Esa noche no duerme. A pesar de su empeño por sostener la prosperidad de la tiendecita, la ausencia de su hermana ya se ha notado en el negocio. No tiene recursos para irse a buscar a su hermana a San Luis, pero un día se le ocurre ir a Hoboken para buscar a la señora Hochmuller, pero realmente no sabe qué ómnibus hay que coger y cómo se llama la calle. Acude a su amiga, la señora Hawkins, y su marido la ayuda a buscarla en un listín y le consigue la dirección. Pero llegar hasta allí es una auténtica aventura, absolutamente agotadora, y cuando al fin llega, la señora Hochmuller ya no vive allí. Cuando vuelve a su casa de noche, está enferma. La enferma pasó una semana en la cama, recibiendo los fieles cuidados de las 2 vecinas, mientras la muchacha miope y la costurera pálida que había ayudado a terminar el traje de novia de Evelina se turnaban para atender la tienda. Annelisa decide acercarse a la tienda Tiffany's de Nueva York para pedir referencias del señor Rami. La información que le dan no puede ser más preocupante. Le dicen que lo despidieron por consumo de estupefacientes, que desaparecía de vez en cuando y volvía a aparecer en un estado lamentable. Annelisa pierde la esperanza de hallar a su hermana. Toda la actividad de su imaginación solitaria se concentra en la posibilidad de que Evelina vuelva junto a ella. Llega el otoño y después el invierno. El negocio ha vuelto a decaer. En invierno, Annelisa empeña el mantón de cachemira de su madre, el broche de mosaico y la estantería de palisandro en la que siempre ha estado el reloj. Una tarde, a última hora, está detrás del mostrador, envuelta en un mantón, cuando distingue una figura delgada y negra que baja los escalones de la tienda. Pone la llama lo más fuerte posible y ve a su hermana en la puerta. Al fin había llegado. Una pálida y desgraciada sombra de Evelina. De su rostro demacrado había desaparecido la leve tonalidad rosada. Su cabello ya no lucía aquellos rizos duros y le cubría la espalda estrecha un mantón más harapiento que el de Annelisa. Annelisa le dice que sabía que volvería y la estrecha entre sus brazos con un prolongado gemido de triunfo. Pronuncia un torrente de palabras desilvanadas mientras apoya su mejilla contra la de su hermana. Evelina se deja abrazar pasivamente durante un rato. Luego se zafa y contempla la tienda. Estoy cansadísima. ¿No está la chimenea encendida? Pues claro que sí. Annelisa la agarra de la mano con gran fuerza, la lleva a la trastienda. Todavía no quiere preguntarle nada, solo sentir que el vacío de la tienda vuelve a estar rebosante de la única presencia que para ella representa lo cálido y lo luminoso. Se arrodilla delante del hogar, lo aviva y acerca una de las mecedoras al débil fuego. Obliga a Evelina a sentarse sobre los desgastados almohadones de la mecedora y, agachándose a su lado, empieza a frotarle las manos. Estás fría como un témpano. Quédate aquí calentándote mientras yo voy corriendo a poner la tetera. Tengo una cosa que siempre te gustaba para cenar. No digas nada todavía. Annelisa quiere prolongar ese único y frágil segundo de felicidad que media entre ella y lo que sabe que se avecina. Evelina, sin pronunciar palabras, se acerca al fuego. Luego pregunta por la estantería. Annelisa le contesta que la vendió. ¿Y el reloj? El reloj tampoco está. Lo regalé. Se lo di a la señora Hawkins. Con su último hijo hay muchas noches en las que no duerme. Ojalá nunca lo hubieras comprado. El miedo hiela el corazón de Annelisa. Entonces tiene la idea de sacar el licor de cerezas. Queda un vasito y Evelina se lo bebe. Un leve reflejo de color le vuelve a las mejillas. Luego se vuelve hacia el bizcocho de crema que le ha llevado a Annelisa y empieza a comérselo con una voracidad silenciosa cuya contemplación resulta perturbadora. Cuando se desnuda para meterse en la cama, su vestido de debajo narra tal historia de pobreza que Annelisa
no se atreve a detenerse a estudiarlo. He estado en el infierno y he salido de él. Ay, Evelina, no digas eso, hermana. Todo empezó enseguida, menos de un mes después de que nos casáramos. Desde entonces he vivido en el infierno, Annalisa. Tomaba opio. No lo descubrí hasta mucho después. Al principio, cuando se comportaba de ese modo tan extraño, pensé que bebía. Pero aquello era peor, mucho peor que la bebida. No me lo cuentes todavía. Es tan bonito que volvamos a estar juntas. Debo contártelo. Tú no sabes cómo es la vida, lo desconoces todo de ella. Siempre estás aquí, a salvo, en este lugar tranquilo. Evelina se incorpora apoyándose en un codo escuálido y narra su historia de un tirón. Una gran parte apenas le resulta inteligible a Annelisa. La espeluznante familiaridad de Evelina con todo aquello enseguida le produce un profundo rechazo. Evelina, insensible a cualquier congoja que no sea la suya, se queda con la espalda recta temblando mientras Annelisa la abraza y ella desgrana con todo lujo de detalles su lúgubre narración. A veces apenas me reconocía y cuando lo hacía daba la impresión de que me odiaba. Una vez me pegó cuando supo lo de nuestro hijo. ¿Vuestro hijo? Murió. Solo vivió un día. Cuando supo que estaba embarazada, montó en cólera y dijo que no tenía dinero para pagar a un médico, que te escribiera para que nos ayudases. Estaba convencido de que tenías un dinero escondido del que yo no sabía nada. Fue en esa ocasión cuando me pegó. Y aún no te he contado nada. Intenté trabajar en una sombrerería, pero me encontraba tan enferma que me tuve que marchar. Siempre estaba enferma. Ojalá hubiera muerto, Annelisa. No digas eso, Evelina. Evelina le cuenta que se fueron a vivir de inquilinos a casa de la señora Hockmüller, que se había ido a vivir allí, que ella no la trató mal, pero que Linda era distinta. Tuvieron que ingresar a Evelina en un hospital. Un día que estaba en la cama, apareció la señora Hockmüller, blanca como el papel, y me dijo que Linda y él se habían fugado juntos y que se habían llevado todo su dinero. Desde entonces no he vuelto a verlo. Interrumpe su discurso con una carcajada y empieza a toser, pero Evelina necesita contar el resto de la historia antes de apaciguarse. Al salir del hospital se vio sin Blanca y sin nadie a quien recurrir. Se puso a servir en una casa, luego encontró una ocupación de camarera en una casa de comidas y después pidió limosna en las calles. Hasta que un hombre accedió a comprarle el pasaje de vuelta a Nueva York. Annelisa se acerca a ella y se funden en un largo abrazo, sin hablar. Annelisa no se detuvo a indagar qué grado de credibilidad había obtenido su explicación de la vuelta de Evelina en el estrecho círculo de sus amistades. Aunque no recordaba haber mentido con anterioridad, sostuvo con una rígida tenacidad las consecuencias de su primer abandono de la verdad. Por primera vez en la vida, atisbaba la horrible cuestión de la inutilidad de los sacrificios personales. El médico, convocado con urgencia, dice que Evelina padece neumonía. No se mueve de la cama. Annelisa no sabe cómo va a pagar al médico. Le ha pedido $20 a la señorita Mellins. La transacción le ha supuesto una de las luchas más encarnizadas de su vida. Nunca le había pedido dinero a nadie. El médico termina sugiriendo que ingresen a Evelina porque, además, tiene una tisis galopante. Pero Annelisa se niega. Evelina intuye todo lo que pasa. Hay una cosa que no te he contado. No quería decírtelo todavía porque temía que te disgustase, pero si según él voy a morir, debes saberlo. Me he convertido al catolicismo. Annelisa lo desconoce todo sobre la religión católica. Evelina le dice que el señor Rami era católico y que cuando nació el niño lo bautizó inmediatamente para que fuera al cielo. ¿Acaso no tengo que estar donde está mi hijo? No puedo subir al cielo si no soy católica, ¿no lo entiendes? La enfermedad de Evelina sigue los cauces habituales. El médico empieza a aparecer a intervalos cada vez más espaciados. Annelisa le ha prometido a su hermana que llamará a un cura cuando llegue el momento, y Annelisa lo hace, aunque todo le parece un misterio incomprensible. Evelina se aleja cada vez más bajo esa guía desconocida que la separa más de ella que los lugares oscuros de la muerte.
Fue una noche muy apacible. Evelina no habló ni abrió los ojos. En el momento de quietud, antes del amanecer, Annelisa advirtió que la mano inquieta que estaba encima de la colcha había dejado de temblar. Se acercó, se agachó y notó que de la boca de su hermana no salía aliento alguno. El funeral se celebra 3 días después. Una semana más tarde, Annelisa se encuentra con el sombrero y el mantón delante de la puerta de la tiendecita. Del cristal de la puerta cuelga un letrero que dice: se alquila esta tienda. La mañana es hermosa. Annelisa se pone rumbo al oeste hacia Broadway, pero en la esquina se da la vuelta y mira el desvaído letrero de Hermanas Banner encima del escaparate vacío de la tienda. Lo contempla como si fuera el escenario de una vida desconocida. Va estudiando los escaparates por los que pasa y por fin se detiene delante de uno que tiene un cartel donde se lee: se busca dependienta. Se recoloca el mantón de un tirón, endereza la espalda y entra. La tiendecita tenía aproximadamente el mismo tamaño que el de aquella cuya puerta Annelisa acababa de cerrar, y todo en ella parecía tan nuevo, alegre y próspero como Evelina y ella habían soñado que Hermanas Banner llegaría a ser. Le dicen que buscan una dependienta, efectivamente, y le cuentan que no pueden permitirse más de $30 al mes, pero que el trabajo no es pesado, que la persona tendría que coser algunos adornos de vez en cuando, que quieren una muchacha avispada, elegante y de modales corteses, no mayor de 30 años y guapa. Annelisa la mira atónita. Abre la boca para explicarse, pero entonces, sin decir nada, se da la vuelta y se dirige a la puerta cuyo cristal cubre una cortina limpísima. Annelisa salió a la calle bulliciosa. En la gran ciudad, bajo el bello cielo primaveral, parecían palpitar los temblores de un sinfín de comienzos. Ella siguió caminando, buscando otra tienda en cuyo escaparate hubiera un aviso. Y así les hemos contado Las Hermanas Banner de Edith Wharton. Hemos seguido la edición de Contraseña Editorial con traducción de Ismael Atrache y prólogo de Soledad Puertolas, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Laura Carrero del Tío y Charo Soria, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.